Sección 1. La calma antes de la tormenta. Noruega a la sombra de la guerra. El año es 1939. Europa contiene la respiración. Una tormenta se avecina en el horizonte. Una oscuridad que amenaza con consumirlo todo. Pero en el norte, Noruega vive en una paz frágil. Una nación de fiordos y montañas. Un reino que se aferra a su neutralidad. Los políticos en Oslo hablan de no intervención. Creen que el vasto mar y su diplomacia tranquila los protegerán de la locura que se extiende por el continente. Sin embargo, bajo esta superficie plácida, una corriente de miedo corre profundamente. Los susurros de la guerra son llevados por el viento, desde Berlín, desde Moscú. El país no está tan unido como parece. El panorama político está fracturado. Socialistas, liberales y conservadores debaten el camino a seguir. ¿Deberían armarse? ¿Deberían confiar en las viejas alianzas? ¿O deberían simplemente esperar permanecer invisibles? Este debate paraliza a la nación. El pueblo noruego, orgulloso e independiente, no desea nada más que ser dejado en paz. Miran los noticieros, leen los periódicos, ven los ejércitos marchando, la esvástica en ascenso. Aún así, la idea de una invasión se siente distante, casi irreal. Una pesadilla que pertenece a otros países, a otras personas. No podrían haber estado más equivocados. Esta ilusión de seguridad es un sedante peligroso. Mientras el gobierno predica la neutralidad, algunos la ven como debilidad. Argumentan que el pacifismo es una invitación a los depredadores. La ubicación geopolítica de Noruega es un premio estratégico. Su larga costa ofrece acceso al Atlántico Norte, una arteria vital para cualquier potencia naval. Su mineral de hierro, enviado desde Suecia a través del puerto de Narvik, es la savia de la máquina de guerra de Alemania. Las grandes potencias están observando. Están trazando líneas en los mapas. Y en esos mapas, Noruega es un cuadrado crítico en un tablero de ajedrez mortal. La calma es engañosa. Es el silencio de un bosque justo antes de que el cazador ataque. Dentro de este clima de incertidumbre, las ideas oscuras comienzan a echar raíces. Movimientos marginales, inspirados por los regímenes fascistas en Italia y Alemania, emergen de las sombras. Autoridad, pureza nacional y orden impuesto por la fuerza, ven la democracia como defecto fatal. Sección 2. El hombre que sería traidor. El ascenso de Vidkun Quisling. ¿Quién era este hombre, Vidkun Quisling? Nacido en 1887, su vida temprana fue prometedora. Fue un brillante cadete militar, graduándose en la cima de su clase. Se convirtió en oficial del ejército y en diplomático. Sirvió a su país en Rusia durante los tumultuosos años de revolución y hambruna. Vio el caos de primera mano. Fue testigo del colapso de un imperio. Estas experiencias lo forjaron, pero también retorcieron algo dentro de él. Regresó a Noruega como un hombre cambiado, convencido de que solo una mano autoritaria podría evitar un colapso similar. Vio debilidad por todas partes. Su ambición política comenzó a arder. En 1933 fundó Nasjonal Samling, la Unión Nacional. Su símbolo imitaba la estética de otros movimientos fascistas en Europa. Quisling se presentó como un salvador. Disciplina nacional, lucha contra el comunismo, gloria nórdica. Sus discursos eran severos, su mirada intensa. Prometió purgas contra influencias extranjeras y corrupción. Pero el pueblo no estaba convencido. En las elecciones, Nasjonal Samling fracasó estrepitosamente. Figura marginal, visión rechazada. Eligieron la democracia, eligieron la moderación. El rechazo lo amargó, alimentó su resentimiento. Si no podía ganar en las urnas, lo buscaría por otros medios. Su ambición se convirtió en obsesión. Sección 3. Susurros en la oscuridad. El pacto secreto con la Alemania nazi. Mucho antes de la invasión, Quisling ya era colaborador en espíritu. Cultivó conexiones dentro de la jerarquía nazi, no encuentros casuales, sino pasos calculados. Escribió cartas, organizó reuniones, viajó a Berlín para ofrecer sus servicios.
se reunió con Alfred Rosenberg, ideólogo nazi, y con el gran almirante Erich Raeder, jefe de la Kriegsmarine. Se presentó como clave para una toma sin derramamiento de sangre. Afirmó que Noruega conspiraba con los británicos. Si Alemania no actuaba primero, perdería el mineral de hierro. Eran mentiras y exageraciones para provocar la invasión, alimentando la paranoia nazi. A cambio, pidió financiación, respaldo político, ser nombrado líder de Noruega. Ofrecía su país en bandeja de plata. Jugaba a dos bandas: opositor menor en Oslo, futuro títere en Berlín. Proporcionó información sobre defensas costeras, clima político y debilidades en el mando. Era un espía contra su propio pueblo. Su lealtad ya no era a la corona, sino a la esvástica. Raeder vio valor. Bases navales en fiordos. Quisling fue catalizador. Dio cara y justificación. Sección 4. 9 de abril de 1940. El día de la serpiente. La noche del 8 de abril fue fría y oscura. La operación Weserübung surcó el Mar del Norte. Un asalto masivo y coordinado. Objetivos: Dinamarca y Noruega. Para el pueblo, era una noche como cualquier otra. Confiaban en la neutralidad. Serpientes de acero se deslizaban hacia Oslo, Bergen, Trondheim y Narvik. La sorpresa sería absoluta. El shock, devastador. En las primeras horas del 9 de abril, comenzó el ataque. Cielos llenos de bombarderos y paracaidistas cayendo sobre aeródromos clave. La flota apuntó sus cañones a ciudades costeras. Hubo resistencia, desesperada y heroica. Los viejos cañones de Oscarsborg hundieron el crucero Blücher. Cientos de alemanes y agentes se hundieron con él. Pero la valentía solo retrasó lo inevitable. La Blitzkrieg era demasiado poderosa. La capital sucumbió al pánico. La cadena de mando se rompió. El rey y el parlamento decidieron. No se rendirían. Partieron al norte para seguir luchando. Nadie sabía quién estaba a cargo. ¿El ejército? ¿Los civiles? En ese vacío, Quisling vio su oportunidad. La noche del 9 de abril entró en la radio nacional. Los alemanes lo dejaron pasar. A las 7:32, su voz resonó en los hogares de una población aterrorizada. Anunció que el gobierno había huido y abdicado. Declaró que él tomaba el poder como jefe de un nuevo gobierno. Leyó un gabinete de compañeros extremistas. Ordenó a las fuerzas noruegas cesar la resistencia. Fue un golpe de estado en vivo. Un profundo acto de traición. Se presentó como agente del orden, pero era agente del enemigo. No tenía apoyo popular ni autoridad legal. Su poder venía de los cañones alemanes. Intentaba tomar el control de una nación vulnerable. Un buitre sobre un animal herido. Incluso los alemanes se sorprendieron. Querían un consejo administrativo más sutil. Les forzó la mano. Su gobierno existió días, de nombre, y fracasó. El pueblo lo rechazó. El rey se negó a nombrarlo. Era demasiado odiado y tóxico para ser títere efectivo. Lo apartaron, pero el daño estaba hecho. Su nombre quedó ligado a la colaboración. La traición interna y la agresión externa pusieron de rodillas a una nación libre. Aunque su golpe inicial falló, la ambición de Quisling no se extinguió. Los alemanes necesitaban una cara noruega para la ocupación. En febrero de 1942, Hitler lo nombró ministro presidente. Finalmente líder, pero victoria vacía, no primer ministro, sino títere. Cada decisión dependía del Reichskommissar Josef Terboven, el verdadero amo. Bajo Quisling, Noruega se transformó, principios nazis impuestos. Nationalsamling, único partido legal. Maestros forzados a sindicarse y enseñar ideología nazi. La prensa fue censurada. El poder judicial, subvertido. Quisieron una versión noruega del Tercer Reich. Desfiles, uniformes, culto a la personalidad. Pero fue una farsa. La mayoría los recibió con desprecio y odio silencioso. La vida bajo ocupación fue dura. El miedo, constante. La Gestapo, con ayuda local, persiguió a la resistencia. Arrestos, tortura y ejecuciones se hicieron comunes. Los judíos noruegos fueron rodeados, despojados y deportados a campos como Auschwitz. Quisling fue cómplice.
Su gobierno aprobó leyes que facilitaron la deportación. Su firma está en documentos que enviaron a compatriotas a su perdición. Mientras tanto, creció el Yeme-Front, el Frente Nacional. Publicaron periódicos clandestinos contra la propaganda. Organizaron sabotajes, volaron ferrocarriles y fábricas vitales. Abrieron rutas a Suecia y Gran Bretaña para refugiados y aviadores. Gente común se volvió espía, mensajero y saboteador. Su desafío fue una espina constante y una declaración: la verdadera Noruega no se había rendido. La nación estaba encadenada, pero su espíritu no estaba roto. La ocupación se afianzó, pero la resistencia mantuvo viva la esperanza, hasta que el curso de la guerra cambió. Para 1944, el Tercer Reich se desmoronaba. El Ejército Rojo avanzaba al este. El día D abrió el oeste. Francia y los Países Bajos eran liberados. El final estaba a la vista. En Noruega, los ocupantes se volvieron más desesperados, pero su control se debilitaba. La resistencia se preparó para la liberación. Para Quisling, el mundo se derrumbaba con sus amos. El Reich de 1000 años se volvía cenizas. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. Para Noruega fue el día de la libertad. Multitudes, banderas nazis derribadas y la enseña noruega ondeando de nuevo. El rey y el gobierno en el exilio se prepararon para regresar. El 9 de mayo, 5 años y un mes después del inicio, Quisling fue arrestado en su residencia, sin luchar. Su gobierno títere se disolvió. Sus seguidores fueron detenidos. Comenzó el ajuste de cuentas. El último acto del traidor sucedería en un tribunal. En agosto de 1945 comenzó el juicio de Vidkun Quisling. Más que legal, una catarsis nacional. La nación escuchó por radio. Necesitaban oír las pruebas y ver justicia. El hombre que trajo vergüenza y sufrimiento enfrentó cargos de alta traición, asesinato y robo. La fiscalía presentó un caso abrumador. Firmas, reuniones secretas, el golpe del 9 de abril. Su complicidad en deportaciones y ejecuciones quedó detallada. Alegó salvar a Noruega del comunismo. Se proclamó patriota y mártir. No mostró remordimiento. Para el pueblo, su defensa fue un insulto. Tras 10 días de testimonios, fue hallado culpable de casi todos los cargos. El tribunal lo condenó a muerte. Una declaración contra la traición. En la madrugada del 24 de octubre, Quisling fue llevado a Akershus, la fortaleza que defendió Oslo por siglos. Allí se ejecutó la sentencia. El hombre que soñó con poder absoluto murió en desgracia. Un punto final sombrío que permitió iniciar la curación nacional. Pero su historia no terminó. Su nombre se volvió palabra. Durante la guerra, la prensa británica usó Quisling como sinónimo de traidor. El Times advirtió sobre Quislings en todas partes. El término se difundió globalmente. Corto, agudo, capturó la vileza de colaborar con el invasor contra el propio pueblo. Hoy, Quisling es vocabulario político de la traición.